Buen día, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer lo que es el capítulo 5 del libro que estamos tratando de pragmática del discurso lírico. Bueno, mi exposición se ha estructurado en sus apartados y subapartados, los cuales vemos aquí presentes, que son una aparición de la segunda persona, el tú como lector, segunda persona distinta al lector, apelación a entidades que no pueden comunicar, apelación a entidades capaces de comunicarse e interlocutores especiales. Pero antes de empezar con la explicación de estos apartados, vamos a dar una breve introducción. Bueno, este capítulo analiza cómo el poema configura a su destinatario receptor, demostrando que la poesía no solo expresa un yo lírico, sino que organiza su discurso en relación a un tú, que puede ser explícito o implícito, real o imaginario, y que condiciona el sentido de comunicación en la enunciación. Por ejemplo, el autor señala que el lector real es siempre el receptor natural del poema, pero en muchos casos se construye un destinatario diferente, generando un doble nivel de comunicación. Y esto lo desarrolla en el siguiente apartado, la nueva aparición de la segunda persona. Bueno, Luján explica los poemas que no representan un tú explícito. Eh, Desde el romanticismo se interpreta esta ausencia como un soliloquio poético, pero Atienza rechaza esta idea y afirma que todo poema es siempre una declaración pública. También cita a Benveniste, ¿sí? Que dice, yo instauro un tú al que se dirige. Así, incluso cuando el poema parece un monólogo interior, como en ocaso de Manuel Machado, si no me equivoco, sí, donde dice, para mí, pobre cuerpo dolorido, para mí triste alma lacerada, el mar, el mar, y no pensar en nada. Bueno, acá el lector se convierte en un receptor implícito, testigo de la intimidad que lo absorbe en su mundo emocional, ¿no? Bueno, el segundo apartado, tú como lector. Bueno, este apartado trata como los casos en el que el poema se dirige directamente al lector, donde no tenemos la presencia de a quién en primer lugar se debería dirigir este poema. Por ejemplo, aunque este recurso realmente no es tan frecuente, rompe la ilusión del monólogo y establece un vínculo comunicativo explícito. Por ejemplo, Luján, en su libro afirma que esta apelación suele usarse como una intención metapoética o provocadora. Por ejemplo, cita a Baudelaire, quien interpela al lector diciendo, eh, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, las flores del mal. Bueno, generando complicidad y con una confrontación moral, el autor explica cómo este tú funciona como un pronombre genérico y colectivo que, bueno, el lector individualiza en su lectura. Así es como refuerza la dimensión pública y compartida de la poesía. Bueno, el apartado 3 y sus respectivos subapartados. Bueno, en el apartado 3 se estudian cómo los poemas se dirigen a un tú diferente del lector, generando lo que el- en el libro se propone como desvío de la comunicación, y es por eso que se divide en tres partes. Empezamos con las apelaciones a entidades que no pueden comunicarse. Bueno, acá en este apartado el poema se dirige a objetos, fenómenos naturales o abstracciones, creando personificaciones poéticas. Por ejemplo, mm, la vida diaria, insultarnos frente al ordenador o hablarnos al cielo pidiendo que no llueva. Convertimos este objeto al objeto interlocutor como una expresión indirecta de un sentimiento.
Por ejemplo, en el soneto de Lope de Vega sobre las ruinas, que menciona acá en el libro, el poeta las interpela para expresar su dolor histórico y humano, otorgándoles cualidades humanas. Por ejemplo, osastes o pretendéis, y de esta forma logrando así monumentalizar su propia experiencia interior. 3 puntos. La poesía como interlocutora. Bueno, este tipo de apelación, el hablante lírico se dirige a la poesía misma, al poema o al verso. Es un recurso metapoético que reflexiona sobre el acto de escribir. Por ejemplo, José Martí en versos sencillos dice: Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento al pecho ya muy cargado y deshecho, aparto la carga contigo. Aquí el verso es un compañero amoroso que guarda el dolor del poeta, reforzando la idea de poesía como interlocutora íntima, justificando su propio acto poético. Y por último, la antítesis del primer apartado, que son apelación a entidades capaces de comunicarse. Bueno, acá el poema se dirige a otro ser humano real o ficticio, produciendo una comunicación interna, mientras el lector observa como testigo, ¿no? Atienza compara esto con una entrevista televisiva donde se habla a un interlocutor, pero hay un público presente. Por ejemplo, Eliot, una cita acá, de Eliot, llama esto la tercera voz de la poesía, donde el lector es un espía de la comunicación. Por ejemplo, acá dan un ejemplo tocando a García Lorca, donde el poeta pide su amor y que le escriba. Por ejemplo, dice: Amor de mis entrañas, vio a la muerte en vano, espero tus palabras escritas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche, del alma para siempre oscura. Bueno, aquí el poeta exige respuesta y el lector presencia la súplica íntima como espectador, nosotros cumpliendo un papel extra protagónico en esta síntesis narrativa. Bueno, interlocutores especiales. Bueno, como último apartado, bueno, Luján describe a los interlocutores ambiguos como muertos o divinidades y seres imaginados. Bueno, esto está a medio camino entre la capacidad y la incapacidad de comunicarse. Por ejemplo, hace una cita a Antonio Machado en su poema donde se dirige a Dios, ¿no? Por ejemplo, Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Aunque, eh, aunque Dios no responde el poema en sí, eh, construye un diálogo espiritual y emocional que el lector interpreta según su propia experiencia en la fe o incredulidad. Esta figura, bueno, o mejor dicho, estrategia refuerza la apertura interpretativa y el carácter simbólico de la poesía. Bueno, antes de concluir, bueno, quisiera reforzar que este capítulo muestra que la poesía organiza su enunciación considerando siempre el papel del receptor, sea explícitamente o implícitamente. El lector es un objeto, la poesía misma o un destinatario ambiguo. Cada figura del propio receptor genera un efecto comunicativo, estético y diferente, mostrando que la lírica no solo expresa un yo, sino que construye su discurso en relación con otro, haciendo del poema un acto comunicativo complejo, reflexivo y simbólico. Gracias.